Bueno, buenas noches. Vamos a hablar sobre educación y democracia, consistencias y relación, a cargo de Santiago Marín Sosa, Jonathan Tavares y Juan Daniel Ibarra. Es quien les habla. La exposición la dividimos en tres partes, hablando de cada uno de esos dos conceptos de educación y democracia, viendo el desarrollo histórico de cada uno de ellos, la democracia, y finalmente entender la consistencia y relación entre las dos. Entonces vamos a empezar con los antecedentes históricos de la educación en la democracia. Entonces, primero vamos, en términos generales, como introducción, a hablar de la importancia de la educación en la consolidación y perfeccionamiento de la democracia. Y también vamos a hablar de algunos hechos históricos que se observan acá, que fueron determinantes para el desarrollo de la educación en la democracia. Entonces, empecemos con la siguiente pregunta. Es importante la educación en la consolidación y perfeccionamiento de la democracia. En términos generales, la educación es el elemento indispensable para la formación de la ciudadanía en el desarrollo de los procesos democráticos. Esa construcción de ciudadanía, que está por acá, implica fomentar una cultura política en el marco de la justicia y la libertad. Eso en el ámbito público y privado. Entonces es tarea esencial de la educación formal e informal proveer a la población información y conocimiento sobre dichos principios, valores, la evolución histórica, eso con el fin de estimular su disposición a participar y a involucrarse en asuntos públicos. En ese sentido, es a través de la educación que se forman ciudadanos con valores democráticos, tales como el reconocimiento de la dignidad humana, propia de los demás, la aceptación de la diversidad, la tolerancia, la igualdad, la honestidad, la responsabilidad y la participación, que son valores de la cultura democrática y que es producto de la apropiación social, al perfeccionamiento y de esa consolidación de la democracia. Entonces ya vamos a empezar con algunos hechos históricos que fueron claves para el desarrollo de la educación en la democracia. Uno es la independencia de Estados Unidos. En esta habla de una educación moderna libre para todos, en la cual se convergen tres fuerzas. Uno, el republicanismo. Dos, la cultura protestante, con la finalidad de integrar y asimilar a una población, ya que la tarea de la escuela pública inculcar una sólida moral, preparar al ciudadano para participar en la vida democrática. Luego hablamos de la Revolución Francesa, en la cual hay dos conceptos, instrucción y planes de educación. En esta, Condorcet decía que la instrucción era un medio para lograr la igualdad social, en los que habían elementos como la moral y la educación. Durkheim, en una obra sobre la Revolución Francesa, habla de que los revolucionarios hicieron de la ciencia un eje ordenador del currículo y debatieron sobre distintos planes de educación con el propósito de ofrecer servicio educativo a todo el pueblo. Luego seguimos con la Revolución China, donde habla de una educación moldeada, un sistema político totalitario. Vamos a hablar de un caso en la educación en el totalitarismo. Los comunistas soviéticos consideraban la educación escolar capitalista como un enclave bajo el control de la clase dominante, que todos sabemos que es la monarquía. Por tanto, si no se modificaba la naturaleza clasista del poder político, era imposible que la educación contribuyera a liberar a la humanidad. Por eso la educación se convierte en este, en este periodo en un fenómeno de lucha de clases, también como un instrumento de predicción sobre el compromiso político. Luego, en la Segunda Guerra Mundial, hizo crisis esta parte del totalitarismo y produjo una nueva etapa, que es la etapa del civismo y la educación ciudadana, que es la educación para la democracia. Y como reacción ante el nazismo y el comunismo, utilizando métodos progresistas.
Luego, en la Guerra Fría, dominó la educación ciudadana y se utilizó un paradigma en la cual utilizaban una asignatura que es la de civismo, que tiene carácter informativo y teórico, pero que va desligado de la práctica. Por lo tanto, no estimula la participación política y utilizan el método expositivo deductivo que va de lo general a lo particular. Bueno, luego finalmente, hablamos de la caída del muro de Berlín. Es un nuevo enfoque del concepto de ciudadano y de educación ciudadana. Entonces aquí hablan de ciudadanía y la definen bajo ciertos principios. Aquí a su izquierda dice que ciudadanía se considera como persuasión, socialización, indoctrinación, sensibilización, proceso jurídico y preparación para la independencia global. Y aquí a su derecha, por su parte, dice que la ciudadanía es un estudio de la historia, del civismo, la geografía, las ciencias sociales y afines, la participación cívica y la acción cívica, el pensamiento científico y el desarrollo humanístico. Esos principios dan con el fin de que los niños necesitan aprender normas y valores en la sociedad y la cultura. Y también se sustenta que los buenos ciudadanos se hacen a través del conocimiento sobre el escenario, la historia, el gobierno y la economía de la nación. Y por último, los alumnos deben aprender ciertos procesos intelectuales y procedimientos que los ayudarán a asumir sus responsabilidades. Bueno, entonces luego continuamos, compañero, con los antecedentes históricos de la democracia. Muchísimas gracias.